Continuamos con el avance de nuestra materia, Introducción a la Biblia. En esta ocasión comenzamos con la unidad 3, los súbditos de Dios. Y para empezar con esta unidad vamos a hablar acerca de los dos reinos espirituales. La palabra reino significa territorio sometido al gobierno de un rey. Estos territorios no abarcan un lugar geográfico, no se limitan por fronteras nacionales. Estos dos reinos existen dentro de un marco espiritual, en el marco humano de cuerpo, espíritu y alma también. Aquí actúan tanto los demonios como los ángeles de Dios. Y en Efesios 6:12 vemos que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces acá nos menciona que hay una actividad espiritual, ¿verdad? Tanto de un reino de luz y un reino de tinieblas, son los dos reinos que mencionamos. Satanás rige el territorio del reino de las tinieblas, que aparte de estar formado por los demonios, también a este reino pertenecen los corazones de todos los seres humanos que están en pecado. ¿Sí? Están en el reino de las tinieblas, se puede decir. En 1 de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Las personas que son hijos de Dios están en el reino de la luz, y dice: el mundo entero está bajo el maligno, las personas que están fuera del reino de Dios. En 2 de Corintios 4:4 vemos que dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí vemos que el Dios de este siglo habla de Satanás, ¿verdad? El conflicto entre los dos reinos. Cuando estamos en el reino de Dios, las personas que aceptamos la salvación de Dios, Satanás lucha para recobrar ese reino perdido. Hay una lucha espiritual constante entre el bien y el mal, ¿verdad? Entre Dios y Satanás. Esa lucha constante podemos leer en 2 de Corintios 10:4 que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Nosotros podemos permanecer en el reino de Dios, pero no por nuestras fuerzas, sino porque Dios es más poderoso que Satanás. Por eso dice que leíamos en el versículo anterior que nuestras almas son poderosas en Dios. Y en Salmos 34:7 también vemos la cobertura que Dios nos da a través de sus ángeles, ¿verdad? Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y por sobre todo reino, ya sea el reino de la luz, el reino de la oscuridad, sobre los ángeles, sobre los demonios, está el soberano, que es Dios, el soberano sobre los dos reinos. Dios es más poderoso que cualquier otro reino, más poderoso que Satanás. Y en 1 de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Acá podemos ver que Satanás tiene un límite de acción, hasta donde Dios se lo permite, ¿verdad? Hasta donde podamos ser tentados, hasta ahí es donde se le permite tentarnos. Y de acuerdo a esto, Dios es quien nos da la salida, dice, ¿no? Para que podamos soportar la tentación. En 1 de Crónicas 29:11 dice: todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Entonces acá una vez más vemos que se reafirma la soberanía de Dios por sobre todo reino, por sobre todo principado. Y acá vemos las diferencias entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Algunas diferencias porque hay más, ¿verdad? Pero acá tenemos las más importantes, las más conocidas quizás. En el reino de Dios es un reino de justicia.
El reino de Satanás es un reino de injusticia, ¿verdad? El reino de Dios es de luz, el reino de Satanás es de tinieblas. El reino de Dios está conformado por los creyentes y el reino de Satanás por los incrédulos, los que no aceptaron la salvación de Dios. En el reino de Dios tenemos nuestro Dios soberano, un único Dios, y en el reino de Satanás hay muchos ídolos que sirven para engañar a los hombres, a las mujeres, a las personas que están en el reino de las tinieblas. Entonces, con esto terminamos lo que es la introducción a este tema, que se trata de los súbditos de Dios.